Estamos de vuelta ya en Tolerancia Cero con nuestro siguiente invitado, presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic. Gracias por estar acá, Vlado. Hola, buenas noches. Déjame partir por algo que es un cliché, porque ya se ha escuchado mucho, se escuchó en la primera parte, se ha escuchado durante mucho tiempo, que esta lógica de otra cosa es con guitarra. Eso sirve también cuando uno llega a una posición de autoridad de sus iguales, en el caso del Parlamento, pasa a ser una cosa total y absolutamente distinta a lo que uno creía que podía ser o que podía darse antes de ser presidente de una Cámara de Diputados. Bueno, depende. Podemos hablar de los expresidentes también. Depende del momento en que te toque, ¿no? Bueno. A mí me ha tocado un momento no fácil. Claro, un momento difícil porque yo diría dos cosas. Hay por una parte un ánimo de polarización producto del plebiscito, normal en cualquier plebiscito en el mundo. No es algo de lo cual tampoco tengamos que preocuparnos exageradamente, porque en todo proceso binario se produce esto exactamente, apruebo o rechazo. Entonces, claro, primero hay un clima que no es el mejor en la Cámara, pero además hay ciertas personalidades que ponen todavía más complicaciones a ese clima, ¿no? Entonces hay que administrar ambas cosas. Respecto a lo primero, del clima de polarización, sí. Parte de mi rol, y yo me he autoimpuesto esa misión, acercar posiciones, dialogar, cuidar la convivencia democrática dentro de la Cámara, llamar a un civismo que permita tener diferencias, pero no atrincherarnos, ¿no? Y respecto de lo segundo, eso es más complejo, porque claro, hay ciertos tipos de liderazgos que generan ciertas actitudes dentro de la Cámara que creo yo desprestigian al Congreso. No es la mayoría de la Cámara ni del Congreso, la mayoría quiere hacer su trabajo de la manera más tranquila posible y sobria posible, pero hay un grupo bien transversal, conocido por todos. Vaya a tirar la piedra sin decir... ¿Cuál es el top 10? ¿Quién la mano? ¿Quién es el dueño de la mano? No, a ver, es que es un grupito, es un puñado de parlamentarios que generan una animosidad en la Cámara y que yo creo que desprestigian el Congreso. Todo el mundo lo sabe. No es necesario que yo lo diga. No, porque fíjese que alguien de derecha suele pensar en los de izquierda suelen pensar en los de derecha. Déjenme decirle a la gente que esto es mucho más complejo que eso. Yo no estoy satanizando a ningún grupo político en específico. Lo que estoy diciendo es, hay actitudes que a la mayoría del Congreso, y para qué decir a la mayoría de los que están afuera del Congreso, nos tienen abiertamente chatos. No queremos continuar con una actitud que desprestigia al Congreso, que le hace daño a la democracia. ¿Hay parlamentarios en la alianza de gobierno que también lo tienen chato usted? No, en la alianza de gobierno en general. Entonces no es transversal. No, sí, es bastante transversal. Mire, yo estaba dando el discurso. Es que esto no es un problema ideológico, eso es lo que quiero decir. Eso le pregunto, esto es un problema de tipo de... Hay algunos que tienen un estilo de liderazgo provocador, agresivo con sus colegas y agresivos, por lo tanto, con el resto de la sociedad también, y que genera problemas serios de convivencia. En el oficialismo. No, pero le doy un ejemplo. El otro día yo estaba dando mi discurso inaugural, el primero que uno da, haciendo un llamado justamente a la convivencia cívica, a restituir el diálogo, y hay un diputado que se para y me interrumpe mientras yo estaba justamente diciendo esto. Gran parte de la gente, me imagino, lo vio, el diputado Linco. Está bien, da lo mismo, yo no me quiero quedar en personas. ¿Qué es lo que quiero decir? Las instituciones republicanas requieren de que las cuidemos, porque en Chile costó mucho recuperar la democracia. 17 años, hubo vidas de por medio, hubo gente que se la jugó por retornar la democracia. Por lo tanto, el deber de mi generación es cuidarla. Sí, diputado. Entonces, esa es parte de mi primera función, cuidar las instituciones democráticas. Recién estuvimos hablando con María José Hoffman sobre el proceso, 3 meses ya del proceso constitucional. ¿Para usted sería legítima una constitución redactada por una convención mixta? A ver, yo creo que sería mucho más legítima la 100% electa. ¿Pero sería legítima igual? ¿Pero mixta en qué? ¿Mixta en elección o mixta en expertos? A ver, yo creo que lo que hay que cuidar es lo siguiente. Aquí tenemos una segunda y probablemente última oportunidad de tener una nueva constitución. ¿Qué es lo que me gusta? Voy a partir por lo bueno. Yo he participado la última semana en estos diálogos porque el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y el presidente de la Cámara, quienes convocan a los diálogos. Y quiero decir de que la mayoría de los que están ahí sentados entienden de que esto tiene que alejarse de la coyuntura. En la coyuntura hay una especie de guerra de guerrillas, de declaraciones para acá y para allá,
pero en esto todos entienden que se trata de nuestra herencia a las nuevas generaciones, diputado, 40 años. Pero llevan 3 meses, con muy buen tono y todo, pero 3 meses. Pero a ver, se lo pregunto de otra manera. Mire, bueno, fácil no es. Si es una línea divisoria para el oficialismo es que sea 100% electa. Sí. Para usted, si no es 100% electa, ¿no sería legítima o sería legítima por un plebiscito de salida, como dice, por ejemplo, José Miguel Insulza? Sí, yo apoyo la posición del presidente de la República y de la alianza de gobierno. La posición oficial es que una convención 100% electa, con ayuda, por supuesto, de los técnicos y de los expertos, eso es clave, pero esa es nuestra posición original. ¿Por qué? Porque no sacaríamos nada hacer todo este proceso para que luego nos diéramos cuenta de que esto no flotó en la sociedad chilena. Pero, eso diputado, es lo importante, si no solo hay que convencernos a nosotros. Pero ya que Chile Vamos dice que es una línea roja, que es 100% electa, no. Usted, o sea, carecería no estoy hablando que sería mejor para el oficialismo, pero ¿qué sería lo real? Porque también lo ha dicho el senador Lagos Weber, es decir, lo que a mí más me gustaría es esto, pero como no le veo realidad, prefiero un acuerdo en que no sea 100% electa y tener una nueva constitución que no tener nada. ¿Usted está en esa postura? A ver, yo creo que todavía no está todo perdido. Es decir, yo confío que todavía el diálogo que mañana tenemos a las 9 de la mañana, por lo demás, para avanzar en esto, permita llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque, y en esto de verdad quiero destacar lo bueno, las fuerzas políticas de izquierda a derecha entienden que el país necesita una nueva constitución y que el país necesita estabilidad, porque de esto depende las futuras generaciones, la estabilidad económica del país, de esto dependen muchas cosas. Entonces, yo espero que en la dirigencia política, de pe a pa, da lo mismo los sectores, haya un sentido de realidad y un sentido de responsabilidad con lo que viene. Esta segunda oportunidad es la última. ¿Y ese no puede salir mal. Si hace que el oficialismo tenga que ceder y que no sea 100% electo, ¿le parecería razonable, posible? Tiene que ser una decisión colectiva, no solo mía, por supuesto, de la alianza de gobierno, pero les vuelvo a insistir, aquí cuál es mi llamado fraterno, pero franco también, a la oposición, es que lo que está en juego es muy importante para el futuro de Chile, muy importante. Es nuestra herencia para las próximas generaciones. De esto depende muchas cosas. Depende de que seamos un país con estabilidad política, con estabilidad económica. Por lo tanto, yo diría, es necesario que esto flote, es necesario que esto tenga legitimidad. Entonces nosotros insistimos en nuestro llamado a la oposición. Acá, en Tolerancia Cero, la diputada Hoffman, que para ellos es intransable que sea mixta en cuanto a que hayan expertos y que hayan no expertos, pero que podría estarse analizando la posibilidad de, si es mixta respecto de expertos y respecto de no expertos, que fuera 100% electa. ¿Sería ese un camino? ¿Qué le parecen esas declaraciones? Porque no lo habíamos escuchado antes. Sí, no lo habíamos escuchado. A ver, yo creo que hay que... Mira, todos los que nos sentemos en esa mesa tenemos que hacerlo con humildad, con la posibilidad de cambiar de opinión y de ser flexible, eso es evidente. Pero hay una cosa grande que hay que cuidar. Y la cosa grande, más allá del sector político, es que esta nueva constitución que se haga tiene que ser una constitución legítima para los próximos 40, 50 años del país. Eso es lo grande que va a cuidar. Entonces yo entiendo los miedos más pequeños de que esto no repitamos la experiencia pasada. Yo lo entiendo, si eso está perfecto. Yo también quiero que no se repita la experiencia pasada. Respecto de las malas experiencias, hay cosas muy buenas que destacar también respecto del texto, en medio ambiente, en descentralización, en derecho a las mujeres. ¿Esto es una posibilidad o no? Esta es la que acaba de aceptar María José. Tenemos que discutirla mañana. Tendremos que discutirla mañana. No está perdido. Faltan un par de horas para las 9 de la mañana. Pero entonces no está perdido que sea 100% electa. Yo creo que, vuelvo a insistir, yo creo que no está perdido que sea 100% electa, tenemos que volver a dialogar, yo hago un llamado a la oposición. ¿Y ustedes no están dispuestos a transar eso? Porque el presidente parece que les dijo, si no llegan a acuerdo, es que lo que, no sé, o entendimos mal, pero parece haberles dicho el presidente a ustedes, esta es la postura, pero más importante que lograr el 100% de lo que queremos, es tener una nueva constitución. Exacto, es tener una constitución. Por lo tanto, por supuesto. Si le hacen caso al presidente... Por eso proponían en la entrevista anterior que partieran los bandos, digamos, los distintos miradas, diciendo que estaban dispuestos a ceder, ¿no? ¿Qué es lo que quieren mantener? Y en una de esas... Y en una de esas hay un resultado. Están dispuestos a no obtener todo lo que quieren. Pero siempre, y lo digo de otra manera, lo digo de otra manera. No es que nosotros tengamos un capricho que sea 100% electa, no es por un capricho. La pregunta es ¿qué estamos cuidando? ¿Cuál es la preocupación de fondo? Y la preocupación de fondo es que este legado para las futuras generaciones tiene que tener legitimidad transversal y ojalá
Ojalá todos estemos por el apruebo luego. Todos digamos este texto, ¿saben qué? Porque, ojo, la Constitución no va a ser para nadie un manifiesto político de su sector. La Constitución tiene que ser el mínimo común. Y en eso, Fernando, a propósito del ejercicio que tú propones, ya se hizo un ejercicio muy interesante. Los contenidos mínimos. Es decir, hay ciertas los 12 cosas... principios, claro. Claro, Maturana decía, vale la pena siempre preguntarse antes de lo que queremos cambiar, qué es lo que queremos conservar, ¿no? Y lo que queremos conservar son ciertas cosas. Entonces, ya nos hemos puesto de acuerdo en esos puntos. A mí me parece valioso ese ejercicio, es el mínimo común. Sí. Una pregunta cortita de eso. Sí. Las encuestas muestran, las que circulan y también algunas privadas, que al partido de la gente y a republicanos le iría bien. No sabemos si es una buena predicción o no, lo sabremos en el momento que pase. ¿No le preocupa a usted eso? Porque si es electa, legítima, no van a poder decir después, bueno, esa es la Constitución que la gente quiere y a lo mejor es una Constitución que va a ser parecida a la del 80. Estoy poniéndole el caso hipotético, porque usted ha visto esas encuestas también. Sí, a ver, me preocupa, claro que me preocupa, pero la verdad es que ¿quién tiene la última palabra en democracia del pueblo de Chile? No hay ninguna otra posibilidad más que eso. O sea, yo soy un liberal de centro izquierda que el principio fundamental es la soberanía radica en el pueblo de Chile, no en nadie más. Por lo tanto, sí, quizás no es lo que me gustaría, pero si la gente lo decide así, bueno, en buena hora la gente lo votó. Diputado. Bueno, y el riesgo también de que si la aprobación del presidente sigue bajando, también hace más difícil que esa convención tenga buenos resultados para un sector, para el sector oficialista. Pero yo quiero volver a un punto que usted decía, que estos malas conductas que uno está viendo en la Cámara de Diputados. La verdad es que estas malas conductas no se ven hace, usted ya 3 semanas, se ven hace harto más tiempo. Yo recuerdo estas malas conductas del estallido social, posterior, y por lo tanto, es más, incluso uno empieza a ver los indicadores de confianza de esa institución, de la Cámara de Diputados. La última encuesta CEP creo que es la penúltima institución con poca confianza ciudadana. Entonces, la verdad es que 20 y algo, 27 creo que fue. Hemos estado sujetos a un tren de elecciones muy zigzagueante. Hemos visto cómo se ha ido polarizando, no estas 2 últimas o 3 semanas, y más bien esto se viene desde antes. Y uno mira este fenómeno y también es global. Hay que ser sincero en ello. La democracia ha ido retrocediendo, la polarización también. Pero Chile, más que tener un problema constitucional o un problema interno de un reglamento, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, es una crisis del sistema político. Estamos viendo cada vez que los presidentes caen más débiles, estamos viendo también una alta fragmentación, 21 partidos estamos teniendo. Entonces yo le pregunto a usted, como presidente de Cámara de Diputados, ¿no será mejor abordar un sistema electoral nuevo que ayude a que haya más cooperación entre los 2 poderes del Estado, es decir, entre el Congreso y el Ejecutivo, y que fortalezca a los partidos políticos? Porque la verdad es que subiendo las multas del reglamento interno, si bien son autorregulados incluso por los propios diputados, yo veo difícil que logremos ese orden que en su inicio usted fue muy claro en decir que ese era su objetivo y el cual yo comparto. Déjeme ir por lo más pequeño y después voy a la pregunta más grande, pero sobre lo pequeño. Nosotros tenemos que hacer la pega por la cual en Chile se nos paga. Y esa pega tiene que ver con legislar, con hacer las leyes, no tiene que ver con mandarse numeritos ni shows para la televisión. Yo por lo menos en el tiempo que llevo en el Congreso, ustedes no me han visto, yo nunca he tenido un enfrentamiento, he insultado a nadie, he hecho ningún espectáculo para salir en la tele. No es mi estilo, y creo que si queremos defender a las instituciones republicanas que hoy día están bajo ataque, no en Chile, en el mundo entero, porque la democracia liberal está bajo ataque. Por lo tanto, si nosotros no defendemos el prestigio de estas instituciones tan importantes, al final lo que viene pues, es el populismo, el autoritarismo que muchas sociedades han tomado atajos, creyendo de que hay soluciones fáciles para los problemas complejos. Entonces, yo voy a proponer, y aquí hay la Comisión de Ética, hizo una propuesta, 100% de la dieta a aquel que golpea a otro parlamentario. ¿Saben por qué? Porque son un pequeño grupo que desprestigia al Congreso en su conjunto y que la gente tiene la sensación al final de que estamos todos en la misma. Y nosotros tenemos que dar una señal clara de que no compartimos ese tipo de actitudes. Entonces, vamos a pegarles donde les duele, en la dieta parlamentaria, porque eso es lo que podemos hacer. Entonces, vamos a cambiar el reglamento, y yo en esto quiero decir, he tenido bastante apoyo transversal. Porque de izquierda a derecha todo el mundo entiende, la mayoría que quiere hacer su trabajo bien en el Congreso, de que hay que aislar a este pequeño grupo.
Porque el daño que le hacen a la democracia es muy profunda. Y insultan no solo al que le pegan o al que le interrumpen en el discurso en la sala, insultan a la sociedad chilena en su conjunto. Entonces, no lo podemos permitir y en esto yo creo que la reforma al reglamento es importante. ¿Y se van a seguir autorregulando entre los propios personas que componen la Cámara? Es un punto clave porque la Comisión de Ética hoy día sanciona. De repente hay gente que me ha dicho, oye, la Comisión de Ética no funciona. No, sí sanciona. Pero ¿cuál es el problema? Las sanciones todavía son muy simbólicas. Por ejemplo, el diputado de la carrera le pegó un combo a otro diputado dentro de la sala. Había terminado la sesión, pero fue dentro de la sala. 15% de la dieta. ¿A ustedes les parece justo eso? Bueno, y este año llevamos yo voy a proponer 12 procesos, 100% de solamente 12 procesos, y el año pasado fueron 44, claro, incluso con mayores sanciones. Los gastos de traslación, yo creo que el tema del arriendo, la sede, ¿eso le dio vergüenza también o no? ¿Qué le produjo? A ver, déjeme decir lo siguiente. En el caso de los gastos parlamentarios, hace muchos años, yo no estaba en el Congreso, se tomó una buena decisión. Se puso un organismo autónomo externo que norma los gastos de los parlamentarios. Eso es una buena noticia. Yo creo que tenemos que pensar... ¿Quién designa ese organismo externo? Bueno, ahí hay un ministro de Hacienda, hay un comité mixto. ¿Pero quién lo designa? Lo designa, creo que el Senado, no estoy seguro. Mira, no estoy seguro. Si es tan buena idea, parece entonces que es Cámara y ahora... Parece que no es tan buena idea. Sí, entonces. Está bien, pero ahora, déjenme decir lo siguiente. Desde que es un órgano externo y desde que ese órgano externo fija las reglas, la cantidad de casos de escándalo ha disminuido mucho. Porque ¿qué es lo que era vergonzoso? Que nosotros mismos, yo no estaba en el Congreso en esa época, pero que los propios parlamentarios se autorregularan los gastos. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, ya, pero ¿qué le produjo ver estos casos de vales de benzina, de arriendo de sede, de gastos personales en el Senado y en la Cámara de Diputados? A ver, yo creo que hay cosas que hay que distinguir, pero hay cosas que son vergonzosas, hay otras que son vacíos en la regulación, donde le hemos pedido al Consejo de Asignaciones que regule. Porque ¿qué es lo que yo le he dicho al presidente del Consejo de Asignaciones? Regule de manera draconiana. Porque si usted es duro, los parlamentarios van a tener menos espacio para ponerse creativos. Entonces yo digo, la gran mayoría cumple con las normas. ¿Ese eufemismo de creativo? No, pero por eso le digo, si nosotros tenemos una norma estricta, no va a haber espacio para este tipo de cosas. Entonces, hay de todo, hay de todo. Hay gente que viola la norma ya existente y hay otros que en el vacío utilizan el vacío. Entonces, pero desde que este órgano externo es el que regula, ha disminuido muchísimo. ¿Le dio rabia, le dio vergüenza? ¿Qué le dio? Bueno, vergüenza es una cuestión que me da más seguido de lo que me gustaría. Cuando yo veo algún comportamiento de algunos parlamentarios, realmente me pregunto, ¿por qué están haciendo esto? Porque esto no es solamente una actitud personal, y esto es la clave. Cuando un parlamentario comete un error, y más que un error a veces, lo que hacen es perjudicar a toda la institución, a todo el Congreso, a toda la democracia chilena. Y eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, algunos me han dicho, es muy difícil, Vlado, cumplir con este autopropósito de poner orden. Es difícil, hay que ser realista. Esto es un fenómeno, por lo demás, global. Sin embargo, si nosotros no nos ponemos duros ahora, esto va a traer consecuencias terribles para Chile. Entonces, de hecho, más, yo me pregunto, ¿es verdad lo que tú dijiste? Esto no partió hace 3 semanas cuando yo llegué a la presidencia de la Cámara. Esto viene hace rato. Entonces digo yo, si es que no cuidamos las instituciones poniéndonos duros, y aunque sea difícil, porque claro que es difícil regular o sancionar o interrumpir lo que me toca hacer todos los días en la Cámara, interrumpir los discursos, sancionar en la sala, llevar a la Comisión de Ética. Y sí, pues efectivamente esto significa ganarse algunas enemistades y algunos enemigos, pero de verdad que creo que hay que hacerlo. No importa que yo me gane enemigo. Ojalá que el presidente o presidenta que venga haga lo mismo, continúe la aposta. Hay que poner orden en el Congreso. Ok con el orden, pero la ciudadanía también espera un buen comportamiento, pero también espera que se resuelvan los problemas. Se resuelva el acuerdo constitucional, se resuelva la crisis migratoria, se resuelvan los problemas de seguridad, los problemas de educación. Y vuelvo a mi pregunta inicial. Con la fragmentación, hoy día usted está dirigiendo la Cámara de Diputados, con la fragmentación actual, 21 partidos, en cual las propias personas, la verdad que uno empieza a ver como llaneros solitarios, que poco piensan como de manera como de coalición. Sí. ¿Usted cree que resolviendo el tema del orden realmente se van a resolver los problemas ciudadanos como los que acabo de mencionar? Porque a mi juicio yo creo que el problema de fondo es el sistema electoral que tiene hoy día Chile. No sé si usted comparte eso. Está bien, yo estoy abierto a discutir sobre el sistema electoral, sobre el sistema político en general. No tengo ningún problema, pero desde su puesto. Pero ojo, si no ponemos orden en la Cámara, ¿qué señal estamos dando para afuera? Pero además quiero decir, para contar algo positivo, miren, cuando nosotros llegamos,
dijimos vamos a tomar proyectos de ley de izquierda a derecha que sean de interés ciudadano actual. Entonces lo que hemos hecho es revisar los proyectos de ley que estaban durmiendo en la Cámara y decir cuál vamos a desempolvar. Y hay varios proyectos. 10 de seguridad ciudadana, ¿no? Presentamos los 10 primeros, pero la idea es 30. Ya. En esos 10 primeros, hay proyectos súper buenos sobre migración, sobre seguridad pública. Sí. Y entonces yo digo, si ustedes miran los autores de esos proyectos, y en esto yo no voy a ser en ningún caso un presidente sectario, ni una mesa junto con nuestros vicepresidentes Carlos Bianchi, Catalina Pérez, no nos anima un espíritu sectario, al revés. Nosotros queremos decir, el Congreso tiene que ser útil para la sociedad chilena. Entonces, como tiene que ser útil, vamos a ver cuáles son los mejores proyectos, desempolvémoslos y votémoslos. Y esos proyectos, y aquí la buena noticia, muchos de ellos son bien transversales. Sí. Son firmados desde la UDI, el Partido Socialista. Da lo mismo. Si hay proyectos que son buenas ideas que podemos avanzar. Sí. ¿Cuándo van a ver la luz estos proyectos? Porque claro, ya son están 10... votándose. Ya, Perdón, digo... De los 10, la semana pasada ya pusimos 3 en tabla, comenzó su discusión, algunos se votaron. O sea, si nos ponemos de acuerdo y hacemos bien nuestra pega, es perfectamente posible que el Congreso reaccione rápido a los problemas que la gente tiene. Diputado, ahora, para eso necesitamos mínimo orden. Sí, por eso, pero dejando... Siempre es posible que hayan... Yo no estoy diciendo que el orden no significa uniformidad ni que sea monolítico. Siempre van a haber incidentes, pero que la noticia del Congreso no sean los incidentes, sea que nosotros aprobamos una ley respecto de migración, respecto a seguridad, respecto a crimen organizado. Ya pusimos 3 en tabla y son proyectos que van a avanzar. Quiero preguntarle de eso mismo, de seguridad, justamente, diputado. Sí. La macrozona norte, usted es diputado por allá y la seguridad ciudadana es el tema que hoy día tiene más preocupada a la gente. Esta semana supimos que la zona norte concentra el mayor número de reos extranjeros en el país, con un 44,9% en Tarapacá. Y además 100 personas intentaron burlar el paso fronterizo de Chacayuta y trataron de entrar en masa a Chile, lo que pudo ser contenido, digamos, y no pasó a mayores, pero que alerta de esta situación. Sí. Todos estos 10 proyectos son muy interesantes, pero ¿cómo esto es un problema demasiado grave y demasiado urgente y de una envergadura gigante? Estos 10 proyectos no me parece que sean la solución a esta envergadura de problema, siendo valioso, diputado. Sí, pero no le bajemos el perfil a los proyectos que están ahí. ¿Por qué? Porque también se hace... Mire, el Estado chileno, para no decir este gobierno o el anterior, el Estado chileno no está preparado para el tipo de criminalidad que hoy día estamos efectuando. Hay una crisis porque las instituciones en Chile, no solo... Las leyes hay que actualizarlas, la fiscalía hay que darle más poder a las policías. Entonces, cuando uno ve eso, nosotros sí que tenemos un rol. Le pongo un ejemplo concreto. Uno de esos proyectos tiene que ver con control migratorio. Hoy día, cuando las policías hacen su trabajo del control de identidad, cuando se encuentran con una persona que entró por un paso no habilitado, ustedes saben que la ley no tiene un procedimiento respecto, a no ser de que haya una orden de detención o que haya alguna expulsión pendiente. Si no hay nada y esa persona no tiene documentos, simplemente la policía tiene que dejarlo ir. Hay un vacío. Entonces, claro, porque esto hace 10 años atrás no era un problema en Chile, hoy día lo es. Entonces, la pregunta, hay varios vacíos que tenemos que actualizar de leyes. Ese proyecto en particular que menciono sobre control de identidad, para que las policías puedan... Carabineros, entregárselo a la PDI, a extranjería, para que luego la autoridad administrativa decida qué pasa con esa persona. Es un proyecto que lo presentó la diputada Joana Pérez, pero transversalmente hay diputados de derecha, de izquierda en ese proyecto. Entonces, ¿y sabe que fue aprobado por unanimidad en la comisión? Entonces yo me digo, ¿por qué ese tipo de leyes de vacíos que depende de nosotros hacernos cargo? Eso no es un problema de las policías, es un problema de los parlamentarios. Hay otros problemas que son de las policías, pero ese en concreto... sí que se hace cargo de un problema real. Le doy otro ejemplo. Ley anticoyotes. Las bandas de crimen organizadas que son transfronterizas. Yo en Arica esto lo he visto permanentemente. Hay casos donde las bandas de coyotes que son detenidas a 4.100 metros de altura en el hito tripartito quedan en libertad porque la ley establece un plazo muy corto para el control de detención. Entonces, claro, esto no era un problema quizás hace varios años atrás en Chile, pero hoy día lo es. Entonces hay que actualizar la ley como un coyote, que es difícil pillar a los coyotes, no es cualquier cosa, porque se mezclan entre el grupo de... Cuando los detienen, ellos se hacen pasar por migrantes simplemente. Entonces, cuando los detienen, quedan en libertad porque el plazo es muy corto. Entonces, junto con los fiscales presentamos una ley que ya aprobó la Cámara, va al Senado, ley anticoyotes, que no queden en libertad. Entonces, está lleno de ejemplos, cosas que nosotros podemos hacer para mejorar la situación. Y que no nos desborde, porque hoy día el crimen organizado nos está desbordando. Al Estado no depende de un gobierno ni de izquierda ni de derecha, eso no es un problema ideológico, es un problema que el Estado de Chile no está preparado.
Vlado, me parece interesante el concepto que tú acuñaste con anterioridad respecto de cómo ordenar al Parlamento sobre la base de tratarlo con una disciplina mucho más férrea y de quitarle el 100% de su dieta en caso de que... Bueno, cuando se han presentado algunos proyectos para endurecer las penas, que tienen la misma lógica, que de hacer disuadir a las personas de cometer delitos porque eventualmente pueden incurrir en cárcel, en cada vez mayor cárcel. Muchas veces el sector que hoy día gobierna, y yo no lo estoy diciendo como crítica, pero es un hecho de la causa, ha señalado que no es la forma de hacerlo. Sin embargo, lo que tú estás diciendo es que para los parlamentarios sí funcionaría re bien. Sí. Pero para el resto del país no funciona. Creo que hay que distinguir, porque el populismo penal yo no lo comparto. Creo que no funciona ni en Chile ni en el resto del mundo. Pero lo que sí es cierto, Fernando, es que el gobierno ha tenido un giro para bien respecto a seguridad, porque el gobierno entendió que hay una situación muy crítica en el norte y entendió que no podemos enfrentar estas bandas que tienen nuevos modos operandi, nuevas maneras de organizarse. Por ejemplo, la ruta del dinero, ¿cómo se financian estas bandas? Nosotros necesitamos actualizar la legislación y hay que ponerse duro. Y el gobierno dio un giro, y yo me alegro escuchar a la ministra del Interior, Carolina Toá, o al presidente cuando va al norte. Estuvimos con él en Arica, luego en Antofagasta, lo que dijo. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Hay que ponerse más duro, pero hay que hacerlo con inteligencia, no con populismo, para decir cosas que la gente va a aplaudir de manera sencilla. No, hagamos... Mira, ¿qué cosas sirven, Fernando? La Fiscalía, hay que fortalecerla. ¿Cómo encontró que estuvo la elección del fiscal nacional, ya que estamos? ¿Cómo encontró la elección del fiscal nacional? El primer obstáculo no fue muy salvado, que digamos. Está bien, pero... ¿Cómo vio la elección del fiscal nacional? La vi por la tele nomás, porque esto tiene que ver con el Senado, no tiene que ver con la Cámara de Diputados. No se refiere, no como la vio físicamente. No, lo digo en serio. La vi por la pareció? tele en el sentido que no participé de las conversaciones porque esto tiene que ver con el Senado. Pero déjenme ir al fondo del asunto. La Fiscalía, hoy, miren, en Arica hay 14 fiscales... No, yo le estoy preguntando una pregunta súper concreta. ¿Cómo vio la elección del fiscal nacional? Bueno, lamento que... Y quiero saber además, si usted hubiera sido senador, si usted hubiera respaldado, es que me parece algo súper serio e importante. No lo sé, no he estudiado los antecedentes del candidato, de verdad, no conozco al candidato, no me he metido en esa discusión. Créanme que he tenido suficientes problemas en la Cámara. ¿Pero qué le pareció políticamente lo que pasó? No me da para estar preocupado de la Cámara y del Senado, no tengo cómo. ¿Cómo calificaría la elección del fiscal nacional? Bueno, a ver, yo les quiero pedir, esto creo que aplica para muchos, no solo para el fiscal nacional, pero cuando vemos que hay un Estado que está sobrepasado respecto de la seguridad, y vuelvo a insistir en el Estado y no solo en un gobierno de turno, necesitamos rápidamente que ese gallito empezara a ganarlo. Entonces creo que en este tipo de casos del fiscal nacional, espero que el Senado se logre poner de acuerdo. No conozco las aristas del detalle interno, porque ¿Diputado? de verdad que no me he metido a estudiar el caso del fiscal nacional. ¿Por qué perdió? ¿Cuáles son las razones? He leído, lo he leído en la prensa rápidamente. Pero el tema de fondo, perdón, pero es que vamos al tema de fondo. El tema de fondo es que la Fiscalía en Chile necesita más poder. Si hay 14 fiscales en Arica y tienen 8.000 causas vigentes, no es posible que haya una buena investigación. Diputado, hoy día se le reforzaron los equipos de investigación. Pero déjenme decirle, el Tren de Aragua y este tipo de bandas no son las bandas que nosotros estábamos acostumbrados. Entonces, necesitamos inteligencia para poder desbaratarlo. Y hay que darle poder a la Fiscalía y recursos. Quedó claro. Pregunta, más allá de toda la contingencia de la Fiscalía, del acuerdo constitucional, de todo eso, quiero preguntarle, en el gobierno, ¿qué ha aprendido el Frente Amplio en el gobierno? Y lo estoy pensando por lo que escuchamos en el acto de Elwin. Gracias. Es una muy buena pregunta. Pero la pregunta es que nos diga eso en concreto. ¿Qué ha aprendido? ¿Qué ha modificado? ¿Qué ha pasado con el Frente Amplio? No, es una buena pregunta porque tenemos que reflexionar de eso. ¿Y qué ha aprendido, cree usted, en el gobierno? Es decir, ser gobierno es una responsabilidad máxima. Es una responsabilidad que hay que tomarse en serio. Porque aquí hay muchas cosas serias que están en juego cuando uno es gobierno. Y a mí me gusta ver cómo hay un aprendizaje acelerado. Porque claro, ser oposición es una cosa, ¿no? Pero cuando uno está tomando las riendas y se da cuenta de que sus decisiones tienen un impacto muy, muy concreto en la vida de los chilenos, me parece que
hay una generación que está aprendiendo. Y yo creo que este gobierno ha ido de menos a más. ¿Qué ha aprendido esa generación? Porque usted viene del Frente Amplio, era parte del Frente Amplio. A ver, varias cosas. ¿Qué cree que ha aprendido ese Frente Amplio? Primero creo que nos tomamos las cosas, me voy a hacer parte también de la pregunta. Nos tomamos las cosas con... O sea, creo que hay que ser más equilibrado para hacer juicios. Respecto a los 30 años, por ejemplo. A rato se hicieron juicios muy destemplados sobre los 30 años, muy duros sobre los 30 años. Pero ahora que nosotros somos gobierno, no en el momento crítico que le tocó gobernar a otra generación, en donde la amenaza de los militares estaba ahí, Pinochet era comandante jefe. Hoy día uno empieza a decir, chuta, o sea, gobernar es difícil ahora, imagínense en esa época, con las tensiones democráticas que estaban ahí, la amenaza de retroceder a la dictadura estaba presente. Y entonces yo quiero decir, creo que equilibrar los juicios es algo que esta generación está aprendiendo. Porque podemos tener crítica a la transición, y yo también las tengo, pero primero le debemos respeto a la generación que se enfrentó a Pinochet cara a cara, porque enfrentaron la vida, se jugaron la vida, no solamente la vida propia, la de también de sus familias. Yo tengo hijos chicos y me hago la pregunta, de verdad, leyendo libros, conversando con gente de la generación que luchó contra la dictadura, me digo, lo difícil que debe haber sido enfrentarse a una dictadura cruel como la que tuvimos y sanguinaria como la que tuvimos en Chile. Entonces, digo, equilibrar los juicios, porque yo nací en el 87, a final de la dictadura, y me crié en democracia. No tuve conciencia de lo complejo que fue la transición, porque era muy pequeño. Pero mirando hoy día para atrás, digo, y estuve en el homenaje de don Patricio Aylwin, y quiero decir lo siguiente, con las luces y sombras, aquellos que regresaron a Chile a la democracia merecen todo nuestro respeto. Y nosotros tenemos que hacerle un homenaje no solo a Patricio Aylwin, a todos, y no me refiero solo a los líderes políticos, porque aquí hubo un pueblo también movilizado para sacar a la dictadura, que fue y votó. Entonces, hay que hacer, de verdad, juicios más equilibrados. Ese es mi aprendizaje. Vlado, pero recién, en esa misma silla donde estás tú, la exdiputada María José Hoffman planteó de que lo que está ocurriendo hoy día, cito, es un infantilismo permanente. ¿Del presidente? Del presidente de la República. Es decir, tú dices, ¿dónde...? Por cierto, puede ser una caricaturización y que uno la pueda contradecir, pero el hecho es que lo que tú estás diciendo es que hay que, de alguna manera, revisar la historia de desde cuando uno es autoridad, desde cuando uno está en el gobierno, y eso ha pasado, fuera de lo que tú estás diciendo que hay varios que lo dicen, pero que no son particularmente personas que llevan mucho tiempo en política, llevan muy poco tiempo en política. A ver, respecto de las declaraciones de Pepa Hoffman, a ver, creo que nosotros no, porque la responsabilidad de gobernar es muchísima, no tenemos que caer en provocaciones. Y por el contrario, creo que tenemos que hacer un llamado fraterno, republicano a la oposición, de tener un diálogo franco, pero no caer en ese tipo de cosas porque no ayudan en nada. Creo que además estar bien alejado de la realidad. Yo creo que aquí hay un esfuerzo por gobernar bien, hay un esfuerzo en un momento muy difícil. Y recordemos una cosa que decíamos todos antes de la segunda vuelta. Todos estábamos de acuerdo con que ganara quien ganara, gobernar iba a ser difícil, por distintas razones. Y entonces creo que nosotros, nuestra responsabilidad es no caer en provocación y, por el contrario, hacer un llamado a la oposición al diálogo. Yo lo estoy haciendo en la Cámara. Muchos de esos proyectos de ley que tienen que ver con seguridad y con urgencias sociales llevan la firma de diputados y diputadas de derecha. Que tendremos diferencia en otros temas. Respecto a AFP, por ejemplo, para nosotros está clarísimo. El modelo de AFP fracasó en pagar buenas pensiones y, por lo tanto, hay que superarlo. Otros en cambio, van a querer defender el modelo de AFP. En eso podremos tener diferencias. Pero en otros proyectos podemos tener acuerdo. Y creo que es lo bueno que le podemos dar al país desde el Congreso, es pongámonos de acuerdo rápido en lo que podemos ayudar rápido, y en los otros debates de fondo, seguramente más ideológicos, como decía Eduardo Gatti, cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, ahí tendremos diferencias y diputado, pero distintas fórmulas. No tienen mayoría, eso sí, po. Es decir, el problema, cada uno aferrado a sus dioses, pero no van a pasar ni un proyecto de ley si no tienen mayoría. A ver, pero ojo, está bien, pero cuando uno tiene una causa por delante, que es una causa justa, como por ejemplo la reforma tributaria, la mayoría florece.
Y quiero destacar a los diputados de la democracia cristiana que votaron a favor, no estando en el gobierno, pero que entienden que Chile necesita un nuevo pacto tributario más justo. Cuestión que todos dijimos después del estallido social, incluidos los gremios empresariales. Ellos decían, tenemos conciencia de que se requiere un nuevo pacto tributario más justo. Entonces, de nuevo, la mayoría, si es que la causa es buena y le hace bien a Chile, la mayoría va a florecer. Diputado, pero uno espera también que esos proyectos son muy importantes, una reforma tributaria, que sean conversados previamente. Por ejemplo, en pensiones se discutía mucho si era 6-0, 0-6, es decir, 6 a un fondo común o iba a ser una especie de equilibrio, pero el gobierno tomó una decisión. Entonces, la pregunta es que quizás estos acuerdos están siendo más difíciles porque el gobierno no ha moderado todavía, dado la minoría que tiene en el Congreso, o usted cree que sí ya está moderando para cerrar el capítulo? Pero es que si ustedes miran la reforma de pensiones, es una reforma bastante equilibrada, a propósito del equilibrio que estábamos comentando recién. Es una reforma bastante equilibrada, que se hace cargo de un puzzle muy complejo. Primero, de superar la AFP por una parte. Segundo, y quizás lo más importante, de pagar buenas pensiones de manera inmediata, no en 10 ni en 15 años más. Lo bueno de esta fórmula es que asegura pagar pensiones más dignas. Quizás no todo lo que nos gustaría, pero la oposición no quería el reparto, la oposición no quería 6% de un fondo común, entonces al final de cuentas uno ve que faltó moderación, pero realmente queremos mejorar las pensiones hoy, pero yo creo que eso estamos todos de acuerdo. A propósito de Eduardo Gatti, que me gusta mucho esa canción, lo escuchaba desde pequeño, en los momentos. Cada uno, no sé por qué, habría que preguntarle a Gatti por qué usó esa frase, pero me parece brillante, dice, cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia. A ratos estamos aferrados a fórmulas que han fracasado. Y la capitalización individual como fórmula única fracasó en Chile. Y eso, pero ¿cuál es la razón de fondo? Pero ¿quién está proponiendo hoy día 100% de reparto? Si aquí el sistema mixto es la clave. El sistema mixto es la clave para pagar buenas pensiones. Es decir, la capitalización individual, es decir, sálvese quien pueda, junte usted lo que pueda, ya sabemos, fracasó porque en las pensiones, los sueldos en Chile son bajos y por lo tanto una persona por sí misma, la mayoría, incluso los que no tienen laguna, porque aquí se ha dicho que solo las lagunas es el gran problema. Los profesores en Chile, la mayoría no tiene grandes lagunas y tienen muy bajas pensiones porque los sueldos son bajos. Entonces, solo el sálvese quien pueda no es suficiente. Reparto total, de acuerdo contigo, es insostenible en el tiempo, está bien. Hagamos sistema mixto. Por eso que me parece que la reforma es una buena mixtura, es equilibrada y garantiza lo que a la gente le importa. Más plata en el bolsillo en un momento difícil como es la vejez. Diputado, le queremos agradecer, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado acá en Tolerancia Cero y volvemos en un ratito con el Minuto de Democracia.